Mi nieto me llama todas las noches a las 9:47 en punto, y me pregunta si estoy sola anoche. Le mentí y le dije que no. Nunca imaginé que esa mentira me salvaría la vida. Antes de contaros lo que pasó, necesito que entendáis algo. No soy ninguna heroína de acción, no soy detective, solo soy Sofía González, 67 años, viviendo sola en Sevilla. Y hace 3 días, pensaba que mi mayor problema era decidir qué cocinar para cenar. Vaya, si me equivocaba. El teléfono está sobre la mesa junto a mí, ahora mismo, mientras os cuento esto, en silencio. Las manos no dejan de temblarme. El té que preparé hace 1 hora se ha quedado frío. A través de la ventana de la cocina, puedo ver mi reflejo en la oscuridad de fuera. Una vieja, diríais, y tendríais razón. Pero lo que no veríais es lo que yo estoy viendo. La sombra que acaba de pasar junto a mi porche trasero. Esa que no debería estar ahí. Me estoy adelantando. Dejad que empiece desde el principio. Mi nieto Diego empezó a llamarme hace 3 años, justo después de que muriera mi marido Antonio. Todas las noches sin falta. Siempre a la misma hora. Las 9:47 exactas. Y siempre hacía la misma pregunta. Abuela, ¿estás sola? Ya sé lo que estáis pensando. Qué bonito, ¿verdad? Un nieto preocupado cuidando de su abuela mayor. Eso pensaba yo también. Si le decía que no, que tenía visita, charlaba 1 minuto y colgaba. Si le decía que sí, se quedaba en la línea exactamente 15 minutos. Hablábamos de su día, del mío. Me recordaba que cerrara bien las puertas. Yo pensaba que era protector, pensaba que le importaba. ¿Alguna vez os habéis equivocado completamente sobre alguien a quien amáis? Dejadme un comentario y contádmelo, porque necesito saber que no soy la única que ha sido tan ciega. Empezó hace 2 semanas, en cosas pequeñas, cosas que achaqué a mi edad, a que se me va la cabeza. Desapareció mi llave de repuesto del gancho junto a la puerta. Compré una nueva, pensé que la había perdido. Luego encontré una colilla de cigarrillo en mi jardín fresca. Todavía olía fuerte. Yo no fumo, nunca he fumado. Antonio sí fumaba, pero lo dejó 20 años antes de morir. Entonces empezaron a aparecer las fotografías Polaroids antiguas aunque nunca había visto, dejadas en lugares extraños. Una en el parabrisas de mi coche. Una en el buzón, una metida por debajo de la puerta. Todas mostraban esta casa, mi casa, pero de hace 30 años. Se notaba por el viejo naranjo del patio, ese que tuvimos que cortar después de la tormenta del 98. En cada foto había gente que no reconocía. Un hombre de pelo oscuro junto a mi valla, una mujer con traje de chaqueta en mi porche, y al fondo de una foto apenas visible a través de la ventana, podía ver a Antonio, un Antonio joven, de unos 40 años. Aquí es donde cometí mi primer error. Llamé a Diego. Su voz cambió al instante, se volvió plana y fría. ¿Dónde has conseguido esas fotos, abuela? ¿Quién te las ha dado? La forma en que lo dijo me puso la piel de gallina, como si ya supiera de estas fotos, como si hubiera estado esperando esta llamada. Las he encontrado, dije. Alguien me las está dejando. No las toques más, fue para Alá. Llegó en 20 minutos. Escuchad bien, 20 minutos. Él vive al otro lado de la ciudad. Esos son al menos 30 minutos de camino. Lo que significa que ya estaba cerca cuando llamé. Ya me estaba vigilando. ¿Alguna vez habéis sentido eso de que alguien que conocéis se convierte de repente en un extraño? Cuando le miráis y os dais cuenta de que no le conocéis en absoluto. Eso fue lo que sentí cuando Diego entró por mi puerta ese día. Cogió esas fotos, las estudió con una expresión que nunca le había visto antes. No era preocupación, no era confusión, era reconocimiento, como si supiera exactamente lo que estaba mirando. Diego, dije, ¿qué está pasando? Nada, abuela. Probablemente solo críos gastando bromas, pero le temblaban las manos cuando se las guardó en el bolsillo, y cuando se fue, se llevó mi llave de repuesto. Dijo que me pondría una cerradura mejor. Dijo que él se encargaría de todo. Dijo que no me preocupara. Esa noche, llamó a las 9:47 como siempre. ¿Estás sola, abuela? Por primera vez, dudé. Algo en su voz sonaba diferente. Más duro, Ansi. Dije, como siempre en bien, asegúrate de que las puertas están cerradas. Después de colgar, me quedé sentada en la cocina mucho rato. La casa se sentía mal, demasiado grande,
demasiadas ventanas. Caminé por cada habitación, comprobando cerraduras, corriendo cortinas. Y en el despacho de Antonio, ese que apenas había tocado en 3 años, note, algo raro, la estantería empotrada parecía extraña. La sección de historia sobresalía más de lo que recordaba. Ahora os voy a contar algo que suena a película, pero os juro que es real. Tiré de uno de los libros, nadan, tiré de otro, a nadan. Luego probé con el volumen grueso sobre la guerra civil and clic. Toda la sección se abrió hacia adelante como una puerta. Detrás había una caja fuerte, pequeña, de metal, empotrada en la pared. Había vivido en esta casa 40 años y nunca supe que estaba ahí. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Me quedé mirando esa cerradura de combinación, brillando en la luz tenue. Probé con el cumpleaños de Antonio en Nadan, mi cumpleaños en Nadan, nuestro aniversario de boda Nadan. Entonces recordé algo, una broma entre nosotros. Antonio solía decir, a nuestro verdadero aniversario, no es el día de la boda. Sofía es el día en que supe que me casaría contigo. 14 de junio de 1979, 14/6/79. Giré el dial con dedos temblorosos. La caja fuerte se abrió. Ahora, antes de contaros lo que había dentro, necesito que hagáis algo por mí. Si estáis viendo esto y pensando que es solo una historia inventada, dadle a like, porque lo que encontré en esa caja fuerte, lo que estoy a punto de contaros, va a sonar imposible, pero cada palabra es verdad. Dentro había una carpeta manila y una libreta negra pequeña. Saqué primero la carpeta en documentos antiguos, con fecha de principios de los 90, acuerdos de asociación, registros financieros, y un nombre que no reconocía, Javier Romero. Páginas y páginas sobre inversiones inmobiliarias, negocios en Sevilla, cifras que me mareaban, millones de euros, yendo de un lado a otro. Entonces vi la nota, escrita, a mano sujeta al frente, con la letra de Antonio. Sofía, si estás leyendo esto, yo ya no estoy, y algo ha salido mal. Las manos empezaron a temblarme tanto que apenas podía sostener el papel. Javier Romero no era un empresario legítimo. Descubrí demasiado tarde que la asociación era una tapadera para blanqueo de dinero. Cuando entendí en lo que me había metido, salir habría significado exponerlo todo, destruir nuestra vida, ponerte en peligro. Tuve que leerlo 3 veces antes de que mi cerebro lo aceptara. Mi marido, a mi Antonio, el hombre más honesto que había conocido, involucrado en blanqueo de dinero. La nota continuaba, guardé registros detallados, como, seguro, Javier, sabe que los tengo. Sabe que si algo me pasa a mí o a ti, estos registros van al CN y AN, pero Sofía, no confíes en nadie, ni siquiera en la familia, especialmente en la familia. Javier tiene gente en todas partes, ni siquiera en la familia, especialmente en la familia. Esas palabras me golpearon como agua helada. Abrí la libreta negra con manos temblorosas, página tras página de números, fechas, nombres, transacciones desde 1990, hasta meses antes de la muerte de Antonio, millones y millones de euros. Entonces, llegué a la última página. Al final, escrito con la cuidadosa letra de Antonio, había un nombre que me heló la sangre, Diego González Asociado, iniciado 2021. Voy a repetirlo para que lo entendáis. Diego González a mi nieto, listado como asociado, iniciado en 2021, un año antes de que muriera Antonio. El teléfono sonó a las 9:47 exactas. Me quedé mirándolo, la mente a 1000 por hora. Diego sabía del blanqueo de dinero. Diego estaba involucrado. Las llamadas nocturnas, las preguntas sobre si estaba sola, no eran por preocupación, era vigilancia. El teléfono seguía sonando. ¿Lo cogían, abuela? ¿Estás sola? Esa pregunta significaba algo completamente diferente ahora. Miré la libreta en mi mano. La advertencia de Antonio, no confíes en nadie, ni siquiera en la familia. Tomé una decisión en ese momento que me salvó la vida. No, dije, a mi amiga Carmen está aquí. Estamos jugando a las cartas. El silencio, al otro lado, se alargó demasiado, tan demasiado. Dijo Diego finalmente, qué bien. ¿A qué hora se va? No estoy segura. ¿Por qué? Por nada. Quizá pase luego, con esa cerradura nueva. No hace falta, dije, manteniendo la voz firme, aunque me estaba desmoronando por dentro. Me voy a acostar temprano.
Lo hacemos mañana. En otra pausa. Vale, que duermas bien. Ann colgó. Me quedé ahí sentada, teléfono en mano, el corazón latiéndome tan fuerte que podía oírlo en mis oídos, y a través de la ventana de la cocina va en movimiento. Alguien en mi jardín trasero, una figura, apenas visible en la oscuridad, moviéndose hacia la casa. Ahí fue cuando lo supe, ahí fue cuando entendí lo que estaba a punto de pasar. Agarré la libreta y la carpeta, las metí en una bolsa de tela, luego hice algo que no había hecho en años. Fui a la caja fuerte de armas de Antonio en el armario. Me había enseñado a disparar cuando éramos jóvenes. Me obligó a aprender, aunque yo lo odiaba. La combinación era la misma que nuestro verdadero aniversario. La pistola del 9 milímetros todavía estaba allí, el cargador lleno, justo al lado. Me temblaban tanto las manos que apenas podía cargarlo, pero lo hice. Metí una bala en la recámara como Antonio me había enseñado. Luego, me moví hacia la puerta trasera y esperé en la oscuridad. El pomo giró lentamente. Alguien estaba usando una llave, mi llave de repuesto, que había desaparecido. La puerta se abrió centímetro a centímetro. Una figura entró. No era Diego, demasiado bajo, demasiado delgado. Ann, una mujer. Encendí la luz de la cocina. Se quedó congelada, ojos muy abiertos. Joven, quizá 30 años, vestida de negro. En su mano había una palanca pequeña. Fuera, dije, levantando la pistola. Mi voz me sorprendió. Era firme y fuerte. Ann, señora González, dijo. Manos arriba, por favor. No lo entiendo que alguien está entrando en mi casa. Ann, fuera. Ahora. Javier me envió. Sabe que ha encontrado la libreta. Sabe que Diego ha sido comprometido. Estoy aquí para ayudarla. ¿Ayudarme entrando de noche? Porque están vigilando el frente. Señaló hacia la ventana. Diego y otros dos están esperando a que yo confirme que está sola. Cuando dé la señal, van a entrar. Tenemos quizás 5 minutos. ¿Por qué debería creerte? Bajó lentamente una mano, sacó un teléfono, me mostró la pantalla. Mensajes de un hilo con alguien guardado como J a los mensajes. Me revolvieron el estómago. Confirma que el objetivo está solo y vulnerable. Recupera la libreta por cualquier medio necesario. Elimina. Si se resisten, elimina. Esa es la palabra que usaron en elimina. Como si fuera un problema que resolver. Como si fuera basura que sacar. ¿Quién eres? Susurré. Me llamo Elena Romero. La hija de Javier. Ann me miró a los ojos. Y yo soy quien le ha estado dejando las fotografías, intentando advertirla, intentando que entendiera antes de que fuera demasiado tarde. Las fotografías, a las colillas, en mi jardín. Todo ella. ¿Por qué? ¿Por qué advertirme? Porque mi padre es un monstruo y estoy cansada de ser parte de esto. Porque su marido pasó 20 años recopilando pruebas contra Ellen. Y porque Diego, su precioso nieto, es peor que cualquiera de ellos. Fue él quien convenció a mi padre de eliminarla. Dijo que era un problema. Dijo que acabaría descubriéndolo todo. Las lágrimas me quemaban los ojos. No, Diego no haría eso. Su marido tuvo cáncer, señora González. Pero alguna vez se preguntó lo rápido que se extendió, lo agresivo que fue. El aire abandonó mis pulmones. No pudieron. Diego tiene un grado en bioquímica, trabajó en un laboratorio farmacéutico antes de la informática, tenía acceso a compuestos que aceleran el crecimiento tumoral. Su marido lo sospechó, por eso le advirtió sobre la familia. Antonio lo sabía. En sus últimos meses, luchando contra ese cáncer terrible, viendo cómo su cuerpo le traicionaba, lo sabía. Sabía que su propio nieto le había envenenado, y aún así, intentó protegerme. ¿Alguna vez habéis sentido que vuestro mundo entero se derrumba en un solo momento? Dejad un comentario si os ha pasado, porque necesito saber que no estoy sola en esto. Tenemos que irnos, dijo Elena. Ahora mismo. Tengo un coche a 2 calles. Vamos a la oficina del CN y en Madrid. Llevan años construyendo un caso. La libreta de su marido es la pieza que falta. Un sonido, fueran voces. Diego llamando. Puerta trasera. Siseo Elena. Ahora corrimos. Ann por mi cocina. Hacia la noche. Cruzando mi patio oscuro. Detrás de nosotras. Oí la puerta principal estrellarse. Oí a Diego gritando mi nombre. Atravesamos el patio del vecino. Por encima de una valla que no había escalado en 30 años. Mi cadera gritó en protesta, pero la adrenalina me mantuvo en movimiento.
El coche de Elena era un sedán gris. Me empujó al asiento del pasajero, arrancó el motor. Unos faros aparecieron detrás de nosotras. La furgoneta de Diego nos siguió por Sevilla. Elena conducía rápido tomando Cookfaus bruscaus, pasándose semáforos en ámbar. Pero Diego seguía el ritmo. Conocía estas calles. Elena me lanzó su teléfono. Lama, al 09. Diles que te están persiguiendo. Marqué con dedos temblorosos. La operadora contestó. Mi nieto está intentando matarme, dije. Las palabras sonaban de locos saliendo de mi boca. Tengo pruebas de blanqueo de dinero y asesinato. Necesitamos ayuda. Señora, necesito que se mantenga calmada. ¿Cuál es su ubicación? Elena iba gritando nombres de calles mientras volábamos por los cruces. La ayuda venía en camino. Mantente en línea. Sigue moviéndote. Diego se puso a nuestro lado en un semáforo en rojo. Nuestros ojos se encontraron a través de las ventanillas. A mi nieto, el niño que crié después de que muriera su madre. El adolescente al que ayudé a pasar la universidad. El hombre que me había llamado todas las noches durante 3 años. Su cara estaba vacía y fría. Levantó algo, una pistola. Elena pisó el acelerador. Se saltó el semáforo en un claxon, bramó. El metal crujió, a nuestro coche giró. Chocamos contra un coche aparcado. Los airbags explotaron. Todo se volvió blanco, luego dolor. La sangre me corría por la cara. Elena gemía a mi lado. La furgoneta de Diego se detuvo junto a nosotras. Salió, pistola en mano, caminó hacia mi lado. Lo siento, abuela, dijo a través de la ventanilla, agrietada. Pero deberías haberte quedado callada. Deberías haber sido simplemente la viejecita dulce, que no hace preguntas. Le miré a la pistola, a mi nieto, que se había convertido en un extraño. Entonces, Sirena se acerca. Acercándose en Diego miró hacia arriba. Maldillo retrocedió se subió a su furgoneta y huyó. Los coches de policía nos rodearon momentos después. Paramédicos preguntas. Agarré la bolsa de tela contra mi pecho. Llegó un agente del CN y agente Martínez. Elena la había contactado horas antes. Traguió la libreta, les conté todo. Arrestaron a Diego 3 horas después en el aeropuerto. Javier Romero fue detenido a la mañana siguiente. Eso fue hace 6 meses. Diego se declaró culpable. Conspiración para cometer asesinato. Cómplice de asesinato en la muerte de Antonio. Una docena de delitos financieros. 40 años, mínimo. Javier Romero está esperando juicio. Su organización se derrumbó. Elena testificó contra su padre a cambio de inmunidad. Me visita a veces, tomamos café. No hablamos de lo que pasó. Hablamos de cosas normales. Las dos intentamos construir vidas normales. Todavía vivo en la casa, cambié las cerraduras, obviamente, el CN, y la barrió en busca de micrófonos y cámaras. Encontraron 7, Diego me había estado vigilando durante 3 años, escuchando, grabando todo. Algunas noches, me siento en la cocina, y pienso en Antonio, en los secretos que cargó, en cómo murió, sabiendo que su nieto le había envenenado, en cómo el amor y el mal pueden existir en la misma familia, en la misma sangre. El teléfono no suena a las 9:47 ya. El silencio solía molestarme, ahora se lo agradezco. La gente pregunta si estoy enfadada, si odio a Diego, sinceramente no sé qué siento. Está en prisión, donde debe estar, pero sigue siendo el niño pequeño que solía hacer galletas conmigo. Sigue siendo el adolescente que lloró en el funeral de su abuelo. La gente es complicada, el mal no siempre tiene cara de monstruo. Carmen viene de verdad a jugar a las cartas ahora, los martes y los jueves, lo sabe todo. Dice que soy la persona más valiente que conoce. Yo no me siento valiente, me siento como alguien que tuvo suerte, alguien que mintió en el momento exacto. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera dicho la verdad esa noche. Si hubiera dicho sí, estoy sola, como siempre, estaría muerta. Habrían entrado, han cogido la libreta, hecho que pareciera un accidente. Una vieja que se cayó por las escaleras, tuvo un infarto, lo que fuera. Una mentira me salvó la vida. Una simple mentira. Tengo 67 años. Sobreviví al asesinato de mi marido y a la traición de mi nieto. Derribé una organización criminal que operó durante 30 años. Y lo hice porque finalmente dejé de confiar ciegamente. Porque hice preguntas. Porque cuando algo se sentía mal,
escuché esa sensación. La casa está tranquila, oran, segura mía, otra vez. He empezado a pintar el dormitorio de invitados, ese donde solía dormir Diego cuando venía. Voy a convertirlo en un estudio de arte, algo nuevo, algo que sea solo mío. La semana pasada recibí una carta de Diego antes de la cárcel, no la he abierto. No estoy segura de si lo haré. Algunas puertas, una vez cerradas, deben quedarse así. Pero os voy a decir una cosa. Ya no soy la viejecita dulce que no hace preguntas. Ya no soy la viuda que necesita protección. Soy Sofía González, tengo 67 años. Y soy más fuerte de lo que nadie, incluida yo misma, supo nunca. Así que, dejadme preguntaros algo. ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar? ¿Habríais confiado en vuestro instinto? ¿Habríais luchado? Dejad vuestra respuesta en los comentarios. Y si esta historia os hizo pensar diferente sobre la gente en la que confiáis, sobre los secretos que la gente guarda, compartidla con alguien que necesite escucharla. Mi nieto solía llamarme todas las noches y preguntarme si estaba sola. Ahora lo estoy verdaderamente sola. ¿Y sabéis qué? Estoy bien con eso. Mejor que bien, soy libre. Gracias por escuchar mi historia. Soy Sofía González y todavía estoy aquí.